uno de ustedes a este primer evento de la Semana de la Ingeniería de Binaria Analytics. Es para nosotros un placer poder estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos sobreviviendo a la cuarta revolución industrial con éxito por parte del ingeniero Alan Jardén Escudero Ornelas y nuestra directora general Brenda Odette Lemus Vallarta. Bienvenidos a ambos. Gracias. Para dar comienzo, voy a dar lectura a la semblanza. Alan Jardén de Escudero Ornelas, nacido en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en 1990, donde obtuvo toda su formación académica. Perteneció a instituciones de renombre en la ciudad como la Escuela Americana de Pachuca y la preparatoria Dr. Alberto Suevich Sánchez. Al momento de egresar, participó en el concurso de becas insignia del Tecnológico de Monterrey para los mejores promedios en todo el estado, obteniendo el segundo lugar y el mejor récord al examen de admisión del TEC Campus Pachuca. Ingeniero industrial de carrera en el Instituto Tecnológico de Pachuca, al día de hoy Tecnológico Nacional de México, Campus Pachuca. Ha trabajado como ingeniero de manufactura en el ramo automotriz en el estado de Querétaro, ingeniero de control de moldes en el sector vidriero en Pachuca, emprendedor en serie con varios proyectos validados por la incubadora del Tecnológico de Monterrey. Estudió la maestría Manufacturing System Engineering and Management en la Universidad de Warwick, en Reino Unido, a través de una beca CONACYT, siendo uno de los 8 seleccionados durante el periodo 2017 y 2018. En esta experiencia internacional pudo ver y participar en proyectos internacionales en Mini Cooper y Tesla, en el cual estuvo rodeado de personajes de alto impacto, donde pudo aprender de los mejores y donde pudo generar networking para impactar en México positivamente. Ha dado diferentes conferencias relacionadas con la industria 4.0 y es un agente activo de extensionistas de PUMEC, Fundación Estados Unidos-México para la Ciencia. De igual manera, es un reconocido mentor del programa Transforma Hidalgo de Harvard. Actualmente es docente del Instituto Tecnológico de Pachuca en las carreras de Ingeniería Industrial y Diseño Industrial. Las palabras que algunas personas a su alrededor usan para describirlo es resiliente, un líder y una persona afectiva. Su misión es promover la ciencia y la tecnología, educación entre los jóvenes y generar nuevos emprendedores. Él quiere marcar la diferencia por el simple hecho de haber estado aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Pues en efecto, yo me voy a permitir comenzar pues fortaleciendo y respaldando las últimas palabras que mencionas, Lari. Definitivamente Alan es un líder, es un gran líder, es joven, muy joven además, y sumamente proactivo. He tenido la oportunidad de conocerlo en varios entornos, sobre todo relacionados a la innovación, a la tecnología, y bueno, desde luego que eso es lo que nos tiene el día de hoy aquí, a pesar de la distancia, ya que pues, Alan nos está, se está conectando con nosotras desde Cardiff, me parece, Sí. Inglaterra. Entonces, bueno, pues es un gusto que a través de estos medios digitales, ¿no? Y a pesar del contexto, pues podamos encontrar estas formas de comunicarnos y sobre todo de generar conocimiento, ¿no? Conocimiento que nos beneficie y que sobre todo fortalezca pues estos lazos, estos ecosistemas de colaboración y también la creación el fortalecimiento de la diáspora, ¿no? De estas comunidades de mexicanos en el extranjero, que bueno, creo que son sumamente útiles para muchos temas de desarrollo, de impulso. Y bueno, pues yo le agradezco mucho, te agradezco mucho, Alan, que puedas estar con nosotras. Es sumamente importante para todo el equipo de Binaria estas fechas, en especial porque, bueno, estamos hablando de que este evento se desarrolla, se lleva a cabo en el marco de la Semana de Ingeniería. Pues tú eres un ingeniero, has dado clases en ingeniería, ¿no? Ya comentaba Lari un poquito sobre tu
tu trayectoria. Yo creo que de hecho fue bastante modesta comparada con lo mucho que has hecho. Y bueno, en esta ocasión me encantaría que en este marco de la Semana de Ingeniería, en donde queremos reconocer los talentos ingenieriles, sí locales, pero desde luego de mexicanas y mexicanos, ¿no? Que han dedicado su trayectoria, pues yo podría decir que corta en términos de edad, pero en realidad ha sido muy larga porque has hecho muchas cosas. Y creo que desde esta trinchera y de la perspectiva que nos vas a compartir hoy, pues nos va a ayudar mucho a ampliar nuestros horizontes del conocimiento. Entonces, en ese sentido, y sabiendo que tú eres especialista en estos temas que nos atañen, que es sobre la cuarta revolución industrial, pues nos encantaría conocer, ¿no? Desde tu perfil tan especializado, que nos cuentes, ¿qué es esta cuarta revolución industrial que tanto hemos escuchado, ¿no? Que a lo mejor se ha vuelto en estos últimos años, en realidad con un poquito más de ímpetu, pues una tendencia, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, productivo. Entonces, mi pregunta para arrancar nuestra conversación es, ¿qué es la cuarta revolución industrial y cómo la podemos ver o cómo la hemos visto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como entes productivos, como estudiantes, como maestras y maestros, y bueno, desde luego, y sobre todo desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Bueno, pues me da mucho gusto. Muchas gracias por la invitación de Binaria para poder platicar en esta semana de ingeniería, una semana muy especial para a todos mis compañeros, colaboradores, alumnos, en los cuales podemos esta bonita carrera. Y me gusta mucho este tema que me han dado la oportunidad de hablar, la cuarta revolución o la industria 4.0. Y para esto tengo que irme un poquito atrás y me gustaría que pudiéramos comprender esto a través de una pequeña historia, una historia que yo viví. Yo egresé de la carrera en el 2013. Como Lari fue contándonos, yo empecé a trabajar en la industria automotriz y yo creo que la industria automotriz es una de las más avanzadas a nivel nacional. Y yo me sentía súper contento de trabajar en la industria automotriz, donde tenía la oportunidad de ver robots, de ver la manufactura con láser, ver muchas cuestiones que para mí era alta tecnología. Después, por diferentes circunstancias, tengo la oportunidad de llegar a Reino Unido a estudiar una maestría. Y acá me dan la oportunidad de conocer las industrias de Mini Cooper. Y fue una visita industrial y lo que yo esperaba ver en la empresa de Mini Cooper era ver una empresa igualita a la de México. Pero, oh, sorpresa, me llevo un panorama totalmente diferente en el cual yo no veo tantas personas como en las plantas de México. En las plantas de México parecemos hormiguitas, tenemos un montón de gente que está armando los autos, que está armando las diferentes partes. Y en la fábrica de Reino Unido de Mini Cooper lo que yo veo son muchísimos robots, veo muy pocas personas. Y aparte estas personas no están como nosotros, los ingenieros normales de México, sino que estos ya parecen tipo Iron Man, que traen lentes de visión de realidad aumentada, que traen sus tablets, que traen dispositivos pues parece que traen una armadura. Y entonces me llama muchísimo la atención. Y es cuando por primera vez escucho este término de industria 4.0. Pero bueno, si estamos hablando de que vamos en la cuarta revolución, entonces eso significa que hubo otras revoluciones anteriormente. Y voy a explicarlas un poquito. No me voy a ir a mucho detalle, pero la primera revolución industrial fue en 1800. Y esta revolución fue precisamente aquí en Inglaterra, a través de la fabricación textil. Y lo que cambió en ese modo de la manufactura fue que dejamos de utilizar la fuerza humana y empezamos a utilizar motores de vapor. Lo que se hacía así de manera muy sencilla era que teníamos las fibras y teníamos que tener un molino, los famosísimos mills, que eran los que permitían que se empezara a manufacturar pues la tela, pero eso se hacía con fuerza humana. Entonces, cuando descubren los motores de vapor, empieza a haber este cambio y pues la gente se fascina y dice, wow, ahora ya podemos fabricar muchísimo. Esto nos va a permitir tener más productos a muchísimo menor precio, pero, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante,
En la primera revolución es cuando la gente, siempre que hay una revolución es cuando hay un cambio drástico. Y la gente en la primera revolución industrial tuvo un problema, que fue precisamente, imaginémonos, para una fábrica, digamos que la empresa contrataba a 50 personas para mover ese molino. Ahora que compra el motor, ya no necesita esas 50 personas para que estén moviendo el molino. Y ellos piensan que ya se quedaron sin trabajo. Pero estas personas ahora pueden ser utilizadas en otra área, que ya puede ser pues ahora sí que el corte de la ropa, en otras cuestiones, pero ellos lo único que sabían era empujar el molino. Entonces ahí empezamos a ver cómo es que estas revoluciones van aumentando y cómo cada una de ellas tiene cosas que se van pareciendo y que debemos ir aprendiendo de nuestra historia para no tener miedo y cada vez que hay una revolución podamos pasarla con éxito. Entonces esa fue la primera revolución, con un motor de vapor. La segunda fue cuando nosotros empezamos a utilizar la automatización. Tenemos los sistemas en el cual empezamos a hacer ya la producción en serie. Y este señor Henry Ford fue el primero que permitió que la fabricación en serie fuera posible. El principio de esta fabricación nos dice que si nosotros repetimos el proceso haciendo que una persona esté especializada en hacer una sola parte, nos va a ser mucho más sencillo, porque antes una sola persona era la encargada de hacer un auto. Entonces tenía que tener muchos conocimientos. Tenía que saber de hidráulica, tenía que saber de las llantas, tenía que saber de todo. Tenía que ser un todólogo. Entonces Henry Ford se le ocurre, oye, ¿y si mejor lo separamos por procesos y que una persona todo el día lo que se dedique sea hacer una llanta y otro que se dedique únicamente a pintar? Y así dividen los procesos y ya no los hace tan especializados. Y así las personas, ya no importa que vengan del campo, les pueden enseñar de una manera muy rápida y empiezan a sacar productos. Y de ahí sacó su producto estrella, que es el auto modelo T, que era el primer carro que fue a muy accesible precio y que empezaron a vender muchos productos. La tercera ya fue cuando metemos la automatización con los robots, que esa tercera revolución es la que estamos todavía viviendo actualmente en México, que tenemos el sistema automatizado, pero el sistema automatizado requiere del factor humano. Nosotros tenemos que controlar al robot y está bien, porque el robot todavía no desarrolla más que las ventajas de, por ejemplo, un robot no se cansa, un robot no tiene sindicato, un robot no está en riesgo de peligro. Entonces, para eso ocupamos a los robots. Por ejemplo, en una empresa normal, digamos que tenía una persona la persona se dedicaba a bajar bultos de un camión para meterlos en el almacén. Entonces, a largo plazo, una persona, desgraciadamente, ya sea porque no tiene el equipo de seguridad necesario, porque no hace de una manera correcta, se empieza a lastimar. Y esto puede ser en una lesión que sea degenerativa de espalda, y al final de cuentas se tiene que pagar un seguro, y en cuestiones financieras nos sale muy caro tener una persona que haga un trabajo, el cual puede ser sustituido por un robot. Entonces empezamos a meter este tipo. También, por ejemplo, empezamos a ver en cuestiones del producto. Necesitamos productos cada vez más especializados, cada vez más precisos. Entonces, por ejemplo, una actividad, un proceso que normalmente se hacía a mano, por ejemplo, lo que es pintar, era un proceso que era bastante peligroso para el ser humano, porque las partículas que se desprende cuando se pinta, hay unas que son muy pequeñas que a pesar de que se ocupen mascarillas, el ser humano las respira. Y al final de cuentas igual estás dañando al trabajador. Entonces lo que fuimos haciendo fue cambiar a las personas que pintaban por brazos de robots, los cuales no se dañaban, y pues ahora, ¿a dónde ponemos a las personas? Controlando esos robots. Y esa es la tercera revolución, la cual estamos viviendo en México. Y ahora vamos sí a la pregunta, la cuarta revolución. Y aquí hay una palabra que se oye muy bonita, muy especializada, que es la cual nos va a llevar, que es nuestra definición de la industria 4.0, la cuarta revolución, que son los sistemas ciberfísicos. Vamos a desglosar qué cosa es ciberfísicos. Lo vamos a desglosar en dos. En lo físico va a ser todas las partes del proceso que nos va a permitir a hacer el producto. Y lo ciberfísico va a ser que vamos a tener en la industria 4.0 como dos mundos, el mundo real y el mundo virtual.
Y en el mundo virtual o cibernético, ahí vamos a tener lo que se van a llamar los gemelos digitales. Y esos gemelos digitales van a ser representaciones reales de lo que está pasando en el mundo real, en el cual vamos a nosotros poder monitorear en tiempo real lo que está pasando, para que nosotros como ingenieros, como científicos, podamos hacer cambios sin dañar en lo que está pasando en el mundo real. Y esto es algo que nosotros conocemos ya como simulaciones. Las simulaciones nos van a ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, antes, ahorita que está muy de moda hablar ahorita de la NASA, con lo que hemos visto del Perseverance, si nosotros hubiéramos hecho ingeniería como se hacía antes, la ingeniería antes era prueba y error. Entonces, hemos visto muchas veces que, pues, estos cohetes no cuestan un peso, son millones de dólares que se tienen que invertir. Entonces, el desarrollo de estas tecnologías nos ha permitido hacer simulaciones y, por ejemplo, en este caso, con el Perseverance, que se harían los 7 minutos de miedo, pero esos 7 minutos fueron simulados muchas veces a través de diferentes softwares para poder predecir y tener una incertidumbre mucho más pequeña y poder asegurar que iba a llegar. Era un planeta totalmente distante en el cual no se podía, bueno, ya había mucho tiempo y mucho dinero invertido, en el cual no podía haber fallas. Entonces, estos sistemas ciberfísicos van a ser el corazón de la industria 4.0. La industria 4.0 van a ser de la necesidad de nosotros como usuarios. Ahora me hacían la pregunta, ¿qué tiene que ver con nosotros, con las personas normales, con los profesionistas? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Esta revolución, esta cuarta revolución, nos está afectando a todos de diferentes maneras. ¿Y cuál es la base de esta revolución? Como dije desde el principio, la primera, la segunda y la tercera, todo se va basado sobre la demanda de los productos. Entonces, en la primera, lo que la gente necesitaba era ropa. No importaba cómo, pero necesitaba ropa. Entonces, empiezan a fabricar más rápido, eso está bien. Después ya en la segunda ya pueden sacar ropa igual para que la gente, pues todos nos podamos vestir iguales, ¿no? Y no haya envidias. La tercera, ahora nos preocupamos por los trabajadores, que todo esté bien y seguimos aquí. Pero ahora, desgraciadamente, ya tenemos, y creo que nos pasa a muchas personas, ahora no queremos tener ya todo igual. ¿Qué pasa cuando llegas a una fiesta y ves que tu amiga trae el mismo vestido que tú? Ya está cambiando el mercado. Entonces, esto está basado precisamente en la flexibilidad. Ya el mercado es el que manda. Entonces, ahora lo que estamos buscando es que los productos que nosotros podamos entregar al mercado cumplan las expectativas del cliente. Todo esto está centrado en el usuario, está centrado en el humano, y lo que quiere el ser humano ahora es ser diferente. Entonces, lo que queremos ahora es tener una manufactura que sea capaz de ser flexible para poder darte a ti como usuario, para poder estar en parte de la innovación, darte el producto que tú requieres. Y esto se puede ver ahora con por ejemplo, la industria automotriz. Antes, pues, como dije al principio, ¿no? En la segunda revolución, todos los carros que generaba Henry Ford eran de color negro. Porque si le metía colores, pues era, era literal, pintar uno, tener que quitar la pintura, ponerle otra pintura, y ese llevaba mucho tiempo y costaba más. Sí, claro. Ahora, lo que se hace es, con esto de la industria 4.0, se basa en diferentes principios, y esos principios te permiten ser flexible. Y aquí hay una palabra que es muy bonita, que se llama modularidad. Modularidad es como si estuviéramos hablando de rompecabezas, de piezas. A mí me gusta mucho pensarlo como si fueran los bricks de Legos. Sí, claro. Entonces, vamos moviendo uno encima del otro, y estas empresas, las industrias 4.0, Smart Industries, funcionan en base a esto. Entonces, por ejemplo, pensemos que estamos trabajando con celulares, y resulta que este año la tendencia fue que todos los celulares fueran de color dorado. Pero resulta que se puso de moda alguna serie, y entonces lo que quiere el cliente es que su personaje favorito venga impreso en su celular. Entonces, ¿cómo le hago yo para fábrica? Resulta que hay como 100 personajes. ¿Cómo le hago yo para que pueda poner un sistema que sea rentable, para que yo le dé barato el celular al cliente, pero que aparte esté personalizado? Entonces, aquí vienen diferentes técnicas, que por ejemplo, antes las técnicas de ingeniería, las que nos permitían llegar a más clientes, era, por ejemplo, digamos, la impresión de ¿cómo se llama?
de plásticos. Pero los moldes son muy caros. Entonces, con un solo molde haces millones de piezas, pero esas piezas son iguales. No puedes cambiarlas. Pero gracias a esta investigación llegan las nuevas tecnologías como la manufactura aditiva, el cual nos permite imprimir a un nivel no tan amplio de volumen de producción, pero nos permite tener formas diferentes y variadas. Entonces ya podemos entregarle al cliente algo personalizado, que es lo que el cliente quiere. Y estas tecnologías van creciendo cada día y cada día. Y ahora esto nos afecta como sociedad. ¿Por qué? Porque las grandes potencias, llamémosla Estados Unidos, Alemania, Europa en general, ellos ya van en esa cuarta revolución. Y tenemos que entender que nuestra economía está vinculada directamente con ellos. Por ejemplo, debido al Tratado de Libre Comercio, pues ya saben las estrategias de los grandes productores para entrar en el mercado de Estados Unidos, entra a través de ese Tratado de Libre Comercio en el cual beneficia a México. Entonces, tenemos fábricas de diferentes compañías, digamos, Volkswagen, que es una alemana, fabrican en México un porcentaje de piezas para que pase como si fueran carros mexicanos y los mandamos a través del Tratado de Libre Comercio a Estados Unidos. Pero México tiene que adecuarse a lo que está pasando en el panorama internacional. Entonces, imaginémonos, tenemos a Alemania, que es potencia mundial, ya va en la industria 4.0, pero nos vamos a necesitar adecuar a lo que ellos ocupan. Y en este caso tengo que hablarles de lo que nosotros llamamos que es la trinidad de la manufactura, que son unos sistemas que se llaman el PLM, el ERP y el MES. Pero no nos vamos a hacer bolas, solamente vamos a decir que son sistemas de control que son muy especializados. Entonces, es lo que ocupan en Alemania. Y ese sistema nos permite hacer lo que se llama trazabilidad. Y queramos que no, todos hemos ocupado la trazabilidad tarde que temprano. Esa trazabilidad nos permite saber que, por ejemplo, no sé si recuerdan, pero hace algunos años, por ejemplo, le pasó a Toyota. Resulta que tenían un freno que era de sensor, que tuvo un problema y tuvieron que llamar a todas las unidades de cierto lote para cambiarlo, porque resulta que después de cierto tiempo de uso, este sensor no frenaba, lo cual era muy riesgoso. Entonces, para eso nos sirve la trazabilidad. De hecho, cada vez que hay continuamente hay un accidente que sea como muy casual, así digamos, que hay una camioneta nueva que sacaron y de repente empiezan a ver, digamos, con 2 accidentes, ya empiezan a hacer, y se hace siempre un peritaje de cualquier accidente de carro, y empiezan a buscar, a ver, qué fue lo que causó el accidente, y hacen el peritaje y resulta que fue este freno. Con 2 veces. Para patrones, me imagino, ¿no? Exactamente, entonces dicen, caray, ¿cómo que en 2 veces pasó esto? Entonces, hacen un estudio y gracias a estos sistemas de trazabilidad pueden buscar qué fue lo que pasó. Y los que conocen su carro o han visto cómo les hacen el servicio, van a notar que las piezas automotrices vienen marcadas como con un tatuaje de QR. Cada una de las piezas automotrices lo tiene. Y eso nos sirve a nosotros para que desde la manufactura nosotros podamos saber quién lo hizo, cómo lo hizo, bajo qué circunstancias lo hizo y detectar, por ejemplo, en ese caso, digamos, que ese freno que se hizo en un lote, resulta que la máquina no estaba bien calibrada y por eso necesitamos regresarlo para que no pongamos en riesgo a nuestro cliente. Entonces, por eso es que la industria 4.0 está tomando bastante importancia para nosotros y está en nuestra vida cotidiana a pesar de que no lo sepamos. Es lo que nos está pasando. Esto que mencionas, Alan, es súper interesante porque al inicio nos decías, hay un miedo, ¿no?, de la gente o de la sociedad en general, asociado o arraigado a toda esta época de cambios, ¿no? Que en realidad siempre hemos vivido cambios. Esto que mencionas de las diferentes revoluciones industriales, pues es resultado justamente del cambio que es inevitable, ¿no? Y ahorita justamente el claro ejemplo es cómo se está reconfigurando la vida en torno a una pandemia que azotó a los países de manera generalizada, ¿no? Y entonces, el hecho de que se involucren, digamos, procesos o sistemas automatizados o inteligentes, ¿no? Ahora con la cuarta revolución industrial, pues
puede generar mucha más incertidumbre en el sentido de decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo, no? Si yo, por ejemplo, voy a tomar una decisión sobre qué carrera quiero estudiar, ¿no? O qué especialidad quiero agarrar. Sí, yo, por ejemplo, soy economista, ¿no? Y de pronto vemos que esto es, o sea, los cambios son tan abruptos y van a un ritmo tan acelerado que de pronto, pues, no sabes para qué prepararte, ¿no? Porque generalmente lo que sucede en este sentido es que elegimos carreras que eventualmente cuando terminemos ya nos vamos a involucrar en un ámbito de trabajo que no nos enseñaron, que realmente no estuvimos capacitados para hacerlo. Entonces, yo veo varios elementos aquí conviviendo de manera muy interesante. Uno es este miedo de saber en dónde quedamos nosotros como profesionistas o como entes humanos, tan solo, ¿no? Cuando nos estamos comparando con una máquina o con un sistema o con un algoritmo que trabaja 1000 veces más rápido que nosotros, a lo mejor sin errores, a lo mejor sin, desde luego con un grado o un margen de error muchísimo menor que si fuera el de un humano, ¿no? Y entonces, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de tecnologías que están incrustadas en procesos o en piezas, por ejemplo, ¿no? De un auto, y que eso puede ser la causa de un accidente, ¿no? Es bien interesante porque entonces sabemos que hay un gran debate aquí, ¿no? Si de pronto una persona era responsable de cierta producción en serie, de una pieza en específico, o no sé, revisar o cotejar que algo se hiciera de cierta forma, ¿qué pasa ahora, no? Con estas piezas que resultan ser productos de estos procesos que en teoría, pues, son automatizados, pero al fin y al cabo son resultado de una persona o de un grupo de personas que lo idearon, que lo planearon y lo diseñaron, ¿no? Con sus conocimientos hasta ese momento. ¿Qué pasa con quién asume la responsabilidad de que haya un error, ahora sí que un error en la Matrix, que de pronto haga que todo se caiga, ¿no? O que algo salga mal y que cueste la vida de una o muchísimas personas alrededor del mundo? Y en este sentido creo que hay dos perspectivas. Por una parte, sí podemos ser temerosos y decir, híjoles, va a haber menos trabajos, tal vez. ¿Qué va a traer o qué está trayendo ya esta cuarta revolución industrial? Un desplazamiento de la mano de obra, ¿no? Es decir, de que las personas, pues, tengan que buscar otros ámbitos de trabajo o realmente simplemente van a estar despojados y tendrán que buscar otros sitios en donde incrustarse, ¿no? Y si yo quería hacer ingeniería, ahora, ¿qué tipo de ingeniería tendría que hacer? Y por la otra parte está en este tema que tú tocas de la especialidad del producto. Cada vez, conforme avanzamos y conforme el contexto que nos rodea se hace más complejo, pues no nada más es como, o sea, una parte es los usuarios buscamos cosas especiales. Todos nos queremos sentir especiales. Ya no queremos lo mismo que tienen nuestra compañero en el trabajo o incluso nuestra familia, ¿no? Nuestros hermanos o hermanos. Ahora no solamente se trata de querer las cosas personalizadas. Yo lo veo a lo mejor desde un punto de vista que en un contexto económico, social, cultural tan complejo, cuando vivimos tantas problemáticas alrededor del mundo, pues también necesitamos soluciones más adecuadas a estos problemas que van surgiendo, ¿no? Entonces, creo que están estas dos perspectivas. Es necesario implementar estas tecnologías porque cada vez tenemos problemas más complejos que resolver, que a lo mejor en determinado momento no la capacidad humana, ¿no? O la persona, el especialista o la especialista, no va a ser la única o no va a contar con todo el conocimiento necesario, las habilidades suficientes para resolver un problema en cuestión, ¿no? Entonces, aquí podemos entrar en algunos debates, habrá ya quien nos diga, pues si están a favor o en contra de esta cuarta industrialización masiva, pero la realidad y algo que yo veo desde este punto de vista es, estés a favor o estés en contra, ya no hay forma de detenerte, o ya no hay forma de detenerla, o sea, ya es una tendencia, ya es algo que está pasando en todos lados, y que así le temas o le huyas, en realidad pues te vas a tener que enfrentar a ella eventualmente, ¿no? Como ciudadano de a pie común, que nada más a lo mejor eres el consumidor, ¿no? El que decide, y que al final del día como consumidor, tus decisiones también
tienen que ver e impactan en todo este ecosistema conectado que nos estás platicando, ¿no? Y que de manera impresionante, justamente estas tendencias de consumo que nosotros estamos teniendo como entes productivos, que era lo que hablábamos al inicio, reconfiguran y exigen que los procesos tengan que ser cada vez más rápidos, cada vez más eficientes, más eficaces, con menos recursos. O sea, somos nosotros realmente los que estamos determinando estos cambios, ¿no? Estos paradigmas sociotecnológicos que en realidad resultan de una serie de, digamos, como de elementos que como personas y como sociedades nos reconfiguran y que no lo vemos. A lo mejor en un momento dado, pues vivíamos, o esto pasaba antes de la pandemia, ¿no? Vivíamos la vida como si esos cambios no sucedieran. Y lo que pasó con la pandemia, y yo veo, es que nos dio un antes y un después del tipo de cambio, ¿no? Se forzó un cambio de paradigma casi radical, que si bien a muchos países les costó trabajo adaptarse, ¿por qué? Porque los recursos o las capacidades o los conocimientos son diferentes, pues todos tuvieron que subirse a este barco, ¿no? Entonces, Sí. en ese sentido, a mí me parece que a pesar de que pueda meternos mucho miedo este tema de las automatizaciones o sistematizaciones o los procesos inteligentes, bueno, ya no tendremos que verlo tanto desde el punto de vista del temor, de qué va a pasar con nosotros y la mano de obra o el empleo o etcétera, sino más bien nosotros qué lugar vamos a tomar en este contexto, ¿no? Y hacia dónde vamos a ir. Porque lo más interesante de esto es que ya mencionabas que no tiene poquito tiempo, ¿no? Esta cuarta revolución industrial ya empezó desde hace un rato y entonces, ¿hacia dónde estamos yendo ahora, no? Y específicamente nosotros en México, bueno, tú ahorita estás viendo todo un proceso desde un punto de vista diferente y lo vas a poder contrarrestar con la realidad que vivimos aquí. Entonces, ¿qué sigue, no? Ya que estamos viendo que, digamos, los beneficios y las afectaciones que podríamos llegar a tener, ¿qué sigue para las personas, para las y los ingenieros o futuros ingenieros que van a involucrarse en este entorno tan complejo? O incluso, ¿no? Para las personas que desde otras trincheras de la especialidad, del ámbito profesional, pues estamos llegando a esta cuarta revolución industrial, ¿no? Desde la trinchera que nos toque. ¿Qué va a seguir? ¿Hacia dónde se está moviendo esto? ¿Y por qué es importante prepararnos para estos cambios? ¿No? Esas son mis preguntas. Sí. Muy bien. Bueno, tocaste un punto muy importante de que definitivamente nosotros como usuarios, como clientes, somos el detonador de todo este sistema. Si nosotros no tuviéramos estas necesidades, nos hubiéramos quedado desde la primera revolución industrial. Pero nosotros somos lo que estamos moviendo el mercado, lo que estamos... y acuérdense que últimamente pues tenemos la voz del cliente, tiene mucha repercusión en lo que está haciendo el marketing, en lo que está haciendo todo lo de las empresas. Entonces, como también mencionabas, la pandemia fue el catalizador perfecto para que la gente creyera en estas necesidades. El home office era algo que no se tenía como base de una empresa y ahora ya es algo cotidiano. Ya muchas empresas están trabajando en base a esto. Y lo que va a pasar, lo que es necesario que pase es que nosotros estemos conscientes. Antes la educación, y esto también vino a tocarle a la educación de una manera muy importante, ya lo que nosotros estudiemos en una carrera no es suficiente. La educación tiene que ser dinámica. La educación no puede parar. ¿Por qué? Porque las necesidades de afuera se están moviendo a un ritmo muy, muy rápido. Ahorita, por ejemplo, cuando yo estuve buscando acerca de trabajo, no es que encuentres así que te digas, necesito un ingeniero 4.0, porque todavía no existe esa carrera. Sin embargo, ya te están pidiendo cualidades de un ingeniero 4.0. Y esto viene a tocar a muchas carreras de diferentes puntos de vista. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta revolución, como veníamos diciendo, es solamente para que nosotros podamos mejorar. Tengamos en cuenta cuáles son los principios. O sea, lo único que hizo Alemania fue ponerle nombre a la industria 4.0, porque cada una de las diferentes tecnologías fue evolucionando, solamente que ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a unificarlo,
vamos a llamar la industria 4.0, y vamos a hacer un plan de desarrollo para que todas las tecnologías converjan en un beneficio único. Y es como ellos desarrollaron el Platform 4.0, que es un plan de desarrollo que ellos tienen, que cada 10 años lo van renovando para ver cómo van, y ellos están trabajando con industrias, educación y todo, para que al final de cuentas el crecimiento sea íntegro. Ahora, ¿qué nos toca del lado de Latinoamérica? Desgraciadamente, nuestros gobiernos no tienen ese énfasis hacia la tecnología como lo tienen otros países y no están trabajando de la mano. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como profesionistas que ya egresamos, como a los estudiantes que van a egresar? ¿Qué les toca? Lo que les mencionaba, ser dinámicos, estar al pendiente del mercado laboral y qué es lo que me pide. Algo que me pasaba con algunos estudiantes que ya estaban próximos a egresar es que me decían, profe, es que veo lo que me piden como practicante y yo no cumplo. Me falta experiencia, pero ¿cómo la obtengo si no puedo, si apenas voy a hacer el recién egresado? Y es lo que yo les digo a mis estudiantes que tengo desde en semestres intermedios, capacítense. Ya no se esperen a que uno les dé la capacitación. Ustedes busquen, desde ahorita vean qué es el perfil de su trabajo que desean tener. Por ejemplo, de calidad. Yo quiero ser un ingeniero de calidad. Ok, ¿cómo está el mercado laboral? Y ahorita lo que tenemos que es increíble son las plataformas de trabajos. Tenemos Indeed, LinkedIn, donde podemos ver los requisitos. Antes lo que se tenía que hacer era ir a tocar las puertas de las empresas, dejar tu currículum y esperar a que te llamaran. Ahora no, ahora podemos ver qué es lo que te está pidiendo el mercado, que quieren que aprendas este software, que quieren que tengas experiencia en esta capacitación, que tengas certificaciones, y eso sí lo pueden ir haciendo los alumnos desde antes. Ahora, me gustaría no solamente enfocarme en la ingeniería, sino que tengamos en cuenta que esta revolución viene a pegarnos a todos. Y, por ejemplo, algo que pensábamos que iba a ser como debemos entender que esta revolución viene para que quitemos al ser humano de las actividades que no añaden valor. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Teníamos a una persona que estaba moviendo cajas. ¿Eso qué añade de valor? Eso lo puede hacer un robot. ¿Qué pasaría si en lugar de tener a esa persona moviendo cajas, la tuviera en un equipo de innovación creativa? Queremos que la gente que conoce el proceso esté en el lado creativo, que esté tomando decisiones. Y ahora lo más importante de toda esta revolución, que no nos va a quitar a nosotros, es las máquinas no pueden tomar decisiones porque nosotros tenemos al final de cuentas lo que nos hace humanos, que es la moral. Ahora no se trata solamente de crear especialistas en computación y esto, sino de crear buenos seres humanos con una moral que permitan tomar buenas decisiones para todos nosotros. Ahora no van a estar perdiendo el tiempo moviendo cajas, sino que van a estar aprendiendo en cómo ser mejores personas, cómo ser mejores para mejorar el ecosistema. Eso es lo que queremos. Ahora, lo que les decía, tocando el otro punto de otras profesiones. Por ejemplo, la profesión de ser médico. Con la forma en que está avanzando la tecnología, esta es una de las carreras que podría estar en riesgo. ¿Por qué? Porque con lo que se está desarrollando ahorita, parece de ciencia ficción, pero hay muchas máquinas que nos pueden hacer un escaneo general, nos pueden tomar muestras y hacer lo que hace el médico de una manera mucho más rápida y mucho más exacta para diagnosticarnos qué es lo que estamos haciendo. Ahí es donde entra mucha de la inteligencia artificial, machine learning, el data acquisition, todo esto, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con los doctores? ¿Los vamos a quitar? ¿Ya no va a ser una carrera? No. Lo que vamos a querer es que estos especialistas sean los que trabajen ahora con los programadores para que puedan generar todo esto de que mejore para la ciencia. Ahora lo que queremos es que esos doctores puedan dedicarse a la investigación. Ellos ya no van a tener que estar en un consultorio estando diagnosticando personas, mientras ellos pueden estar haciendo investigación que una máquina no entendería, que no sabría hacia dónde dirigirse, y ahí es donde tenemos otro tipo de carreras que pueden estar en peligro, pueden ser también los abogados. ¿Por qué? Básicamente igual, tenemos una serie de leyes, tenemos patrones, y podemos hacer que una máquina encuentre con la mejor manera de ordenarlas para poder dictar un juicio, ¿no? Entonces, ahí donde
¿dónde quedan los abogados? ¿Dónde quedan los jueces? Si nos lo dejamos ir así de muy tajantes, ¿no? Pero aún siguen siendo importantes los abogados, los jueces, porque entra el factor humano. Siguen siendo necesarias las personas en estas cuestiones. Entonces, vamos a ir creciendo de una manera exponencial. Y, por ejemplo, esto también nos va a abrir las puertas para nuevas profesiones. Por ejemplo, algo que tal vez nunca se imaginaron es que ustedes podrían ser detectives digitales. Ah, caray, Alan, ¿cómo que un detective digital? Pues sí, ahí podríamos ser, precisamente, les digo, ahora, como todo esto se va a mover a través de datos, pues siempre va a haber gente tramposa, gente mala, que va a querer hacer datos diferentes, esconder datos, y ahí es una oportunidad precisamente para que no va a ser un detective como policía, sino va a ser otro tipo de detective que va a encontrar irregularidades digamos, en este caso, declaraciones de Hacienda, declaraciones de empresas, y ahí va a encontrar esas huellas digitales que van a permitir que se haga un proceso total. Eso está padrísimo. Perdón que te interrumpa, Ana, pero es que esto, o sea, de verdad es como, Hilary luego lo dice, es como sentir que te abren el cerebro como una nuez, ¿no? O sea, esto que me estás mencionando justamente creo que está justificando en muchos aspectos cómo es que se han dado las innovaciones en los últimos años. Y esto que me estás diciendo me recuerda muchísimo a algo que ha sonado como un boom en los últimos meses, años a lo mejor, que es el blockchain, ¿no? Y el blockchain realmente fue el resultado de esto, o sea, de una persona que dijo, a ver, en este mundo tan digital y tan concentrado, ¿no? Que además le rinde o, sí, no distribuye el poder, ¿no? Al final hay unas cuantas personas que tienen la capacidad de decisión, el poder de decisión y de control sobre aspectos muy específicos y que cuando estamos hablando de todo esto, tenemos que pensar en un término bien importante que es la sociedad de la información, ¿no? Esta sociedad de la información que se crea con la libertad de uso de las tecnologías, también demanda o trae consigo nuevas preguntas o nuevos debates o nuevas aspiraciones de las personas, de nosotros como usuarios, en el ámbito digital, ¿no? Y ahora que mencionas esto, pues bueno, o sea, podemos observar este patrón de comportamiento, como nos contabas hace rato, en cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la tecnología y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Bueno, ahí hay algunos debates interesantes entre que si el resultado de lo que estamos viviendo hoy realmente son cuestiones disruptivas, es decir, que cambian radicalmente de un momento a otro, o si en realidad lo que estamos viviendo solamente es una serie de combinaciones de las tecnologías que ya existen, ¿no? Y en todo caso, ya sea de una forma o de la otra, lo que se me viene a la mente y me emociona mucho y me pone la piel de gallina es pensar en si hoy día estamos viviendo el resultado tan tangible, ¿no? De las necesidades y de los problemas, pero también de las revoluciones sociales y digitales, ¿no? Que se están gestando en este ámbito, pues, ya más descentralizado, ¿no? Que hay todavía países que no tienen acceso o tienen un acceso a Internet muy limitado, muy controlado, ¿no? Por ejemplo, como China, ¿no? O como Corea del Norte, o que todavía, a pesar de que estamos hablando de todas estas cuestiones tan avanzadas, en realidad todavía hay muchos problemas por resolver, ¿no? Y en este sentido yo me pregunto, y a lo mejor la ciencia ficción nos viene a meter ideas medias raras, pero igual creo que la ciencia ficción es como esta semillita que ha generado y que ha liderado pues muchos cambios en estas revoluciones tecnológicas, ¿no? En gran parte. Los primeros visionarios o los que escribían sobre la ciencia ficción no se imaginaban que hoy día mucho de lo que escribían iba a ser realidad, ¿no? Y que iba a estar acelerado a un ritmo impresionante. Y entonces lo que yo pienso con lo que nos comentas es hacia dónde vamos a estar yendo ahora que las tecnologías no sé si se están combinando en otros sectores, en otras disciplinas, ¿no? Como lo que mencionas. Bueno, ahora, antes era bien difícil pensar en que un programador y un médico trabajaran de la mano, ¿no?
o que justamente, no sé, alguna persona dedicada al ámbito del sector agrícola trabajara con alguien de robótica, ¿no? Por ejemplo, en realidad hoy lo que estamos viendo, gracias a estos cambios acelerados, a las tecnologías que conllevan con la cuarta revolución industrial, es justamente productos que antes no nos imaginábamos o servicios que antes no existían, y hay un montón de cabida de personas y de diferentes talentos, ¿no? De diferentes intereses y disciplinas que creo que bien pueden encontrar un lugar y un espacio para gestarse en todo este ecosistema de cambios que estamos viviendo. Y creo que eso es lo más importante o algunas de las cuestiones que yo podría rescatar, ¿no? Que más allá de temerle al cambio y de decir, bueno, me voy a ver desplazada o desplazado por una máquina, por un algoritmo. No, en realidad es pensar que hacia donde está yendo esto siempre va a demandar más talento y más capacidad humana, ¿no? Porque al final del día, sí, o sea, existe la inteligencia artificial y antes que pues nosotros hablamos de inteligencia artificial como pues los robots, ¿no? Que solitos empezaban a desarrollar un sentido de la ética y de la moral y de pronto decidían destruir a la humanidad, ¿no? Pero en realidad la inteligencia artificial se alimenta del conocimiento humano. Entonces, eso nos hace, en primer lugar, creo, o lo que yo observo desde este panorama, es que la vara está más alta, sí, ¿no? Para todas las que estamos en este camino de preparación, de especialización, que sin duda, ¿no? Los problemas van a ser más complejos de resolver, pero entonces eso demanda que seamos ciudadanos y ciudadanas más involucradas, más activos, más involucrados en lo que está pasando, ¿no? Ya sea que estés o no metida de lleno en la tecnología, pues entonces ya sabrás que sí hay necesidades que tenemos que asumir, ¿no? Compromisos que como una sociedad, como ciudadanos, parte de una sociedad del conocimiento, de la información, estamos retomando estos retos, pues entonces, ¿hacia dónde nosotros queremos orientar nuestros perfiles profesionales, académicos y sobre todo ciudadanos, ¿no? ¿En qué queremos nosotros participar? Y creo que esas son algunas de las reflexiones que yo estaría recuperando. Sin embargo, sí te tengo que preguntar, aunque ya lo mencionaste un poquito, ¿cuál sería entonces tu consejo para aquellos recién egresados o emprendedores, ¿no? Como nosotras, que están buscando mejorar o que están buscando avanzar y sumarse a esta cuarta revolución industrial con la implementación de estas tecnologías? ¿Cuál sería tu consejo? Sí, miren, mi consejo es precisamente comprender en qué sector quiero yo moverme. La ventaja de la industria 4.0 es que es muy amplia y nos da la oportunidad de la especialización. Entonces, por ejemplo, en el caso le voy a poner mi caso personal, yo soy ingeniero industrial, lo cual me permite trabajar en una industria. Después, dentro de mi siguiente especialización, soy especialista en manufactura y administración, todavía más chiquito. Y ahora dentro de la misma manufactura, ahora que estoy haciendo mi doctorado, lo estoy haciendo en la manufactura láser de superficies. O sea, me voy a algo súper específico en lo cual no hay nadie más que ahorita esté estudiando esta parte. Ahora, eso les va a pasar a los emprendedores. Ahorita, por ejemplo, algo que se está en mucho auge, y es que hay que estar buscando cómo va creciendo este mercado. Por ejemplo, ahorita lo de los drones es algo que se va a hacer un boom. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar para transporte, para diversión, para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, se trata de buscar cuál es ese nicho que se va a crear. Entonces, por ejemplo, como tenemos refaccionaria para bicicletas, para carro, los emprendedores van a tener esa oportunidad de tener la refaccionaria ahora para drones. Pensando lo mismo para, digamos, la impresión 3D. La impresión 3D ya va a ser algo que vamos a tener cotidiano en nuestras casas, porque nos va a salir mucho más barato tener una impresora 3D de lo que necesitamos a estar comprando herramienta. Entonces, hacer parte de ese ecosistema y ir buscando, esa es el parte de los emprendedores. De hecho, me gustaría, bueno, luego les comparto, igual tengo un tema especial exclusivamente para emprendedores, que son los emprendedores 4.0,
de cómo ir uniendo el conocimiento, porque ser emprendedor y aparte unirte a una revolución está cañón, pero no es imposible. Simplemente hay que buscar el camino correcto. Eso es para los emprendedores, buscar cuál es el nicho de la tecnología en la cual puedo yo ofrecer un producto, cómo va el ecosistema donde yo me muevo para poder ser parte del mismo. Y para los estudiantes, de la misma manera, les digo, es una especialización general. Desgraciadamente, ahorita todavía en México son muy pocas las universidades que ya tienen contemplado en su plan de estudio la industria 4.0 que lleve temas de estos. Entonces, lo que tienen que ir haciendo es lo que es bonito que les digo, hacer dinámica su educación. Cada uno de ustedes va a tener la responsabilidad de saber en qué quiere moverse. Entonces, por ejemplo, les digo, por ejemplo, un ingeniero mecánico, ok, va a ser el que va a reparar máquinas, pero ¿qué tipo de máquinas quieres arreglar? ¿Quieres arreglar máquinas que sean con PLCs, que son los que funcionan con sensores? ¿O quieres arreglar máquinas que sean inyectoras? ¿O quieres ser? Y ahí tú te vas haciendo tu especialización y buscando las tecnologías que son de auge. Tienes que buscar quiénes son los actores principales. Por ejemplo, los mejores fabricantes de robots son ABB, KUKA, buscar qué es lo que se está moviendo en el mercado para lo que tú quieres. Si quieres, por ejemplo, trabajar para la NASA, ¿qué está buscando la NASA? ¿Qué quieres tú hacer? Entonces, esto ya es dinámico, cada quien tiene que ir formando su currículum personal y les digo, esto es algo que gracias a Dios la tecnología nos lo está permitiendo. Yo soy amante de los MOOCs, que es una oportunidad para que todos los estudiantes puedan hacerlo, puedan ir buscando así que personalizar su educación y hacerlo de una manera muy buena. Hay muchos MOOCs que son de manera gratuita, hay otros que son especializados que sí cobran, pero valen la pena. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mantener nuestra educación dinámica y lo importante también de esto es no parar. Porque desgraciadamente los profesionistas en esta era del conocimiento, quien no se prepara continuamente, se queda rezagado. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo cuando acabe el doctorado, yo sé que no puedo dejar de estar estudiando porque esto se va moviendo. Salen más papers de los que yo puedo leer. Entonces, esto se está moviendo de una manera muy rápida, pero en el área donde yo decido especializarme, ahí tengo que yo mantenerme y hacer mantener ese esfuerzo de ser el mejor profesionista en esa área. Y eso es lo que les va a traer éxito en esto de la industria 4.0. Y recordemos que vienen muchísimas áreas de oportunidad. Tenemos robótica, tenemos simulación, tenemos pues todo lo de los datos con IoT, sistemas de ciberseguridad, datos en la nube, tenemos los sistemas horizontales y verticales, tenemos realidad aumentada, realidad virtual. Todo esto va a traer por ejemplo, nada más para darles una probadita. Por ejemplo, la realidad aumentada va a ser el nuevo boom, porque ahorita como clientes, ahorita ya todos estamos hartos de Netflix, Sí. del Prime, porque ya ahorita toda la cuarentena tuvimos todo esto, ¿no? Entonces, ahorita te imaginas que nuestra novela o serie favorita ahora nos la ofrecieran en 3D. Entonces, somos los clientes, nosotros pedimos y va a haber muchísima chamba. Ahora, por ejemplo, igual estamos pidiendo mucho contenido, a pesar de que, por ejemplo, ya en Netflix te ponen tu serie favorita, son 8 episodios, pero tú te los echas en un jalón. Entonces, antes, pues nos esperábamos, ¿no? Por lo menos como mi mamá, ¿no? La novela, que era un episodio diario, no. Ahora nosotros, como ya tenemos la habilidad de tener todo de jalón, lo vemos de jalón. Entonces, nos estamos acabando el contenido. Y por ejemplo, por estas circunstancias, digamos, los actores ya no se pueden arriesgar a hacer cine, a hacer las películas como tal, pero ya puede haber actores animados, actores 3D. Entonces, todas esas áreas del conocimiento que trae la industria 4.0 nos viene a dar en todo, en entretenimiento, productos, servicios, salud, todo. Entonces, solamente es cuestión de que mi recomendación para los futuros ingenieros, los estudiantes o los que estén ya trabajando, es que investiguen cuáles son todas las áreas y dónde hay una posibilidad de acuerdo a sus gustos para poder trabajar. Yo la verdad, yo sí fui muy ambicioso y quise conocer todo, pero es que soy muy curioso y la industria 4.0, cuando la conocí, dije,
me la quiero acabar, ¿no? Pero es demasiado amplia. Entonces, por ejemplo, yo desde mi trinchera, es mucho más fácil que yo me meta a la parte de la manufactura aditiva, que es una parte que es muy, muy industrial, que es muy de mi área, a totalmente diferente. Por ejemplo, si me meto a ciberseguridad, ahí sí podría, pero me costaría más trabajo, ¿no? No hay ningún área de la industria 4.0 que no se pueda dominar, pero hay que dedicarle mucho tiempo para que podamos ser competentes. Qué padre. Ay, la verdad es que platicar contigo y con Lari en este sentido nos ha abierto un montón el panorama y no dudo que a las personas que nos escuchan o nos vayan a escuchar después en las grabaciones, pues se van a quedar como con un montón de lecciones, ¿no? Y puntos pendientes. Creo que lo más padre de este espacio, además de escuchar lo mucho que tú estás haciendo, a lo que te estás enfrentando, y claro, toda esta serie de experiencias que nos comentas, pues es también el hecho de que además tú también tienes proyectos de emprendimiento, que tú también comenzaste y dejaste un legado aquí en Pachuca, específicamente en Pachuca, ¿no? Pero para el estado de Hidalgo, y que aquí se está, o lo que buscamos es crear como una red de colaboración con todas las personas que tengan estos intereses, que sepan y que despierten así como nosotros, ¿no? Que es cuando se te cae el velo y te das cuenta de la necesidad y lo importante que es, número uno, crear una disciplina contigo mismo, ¿no? Con las cosas que vas a aprender, con la información que vas a consumir, porque en esta sociedad de la información y del conocimiento hay un montón de cosas y de recursos que puedes encontrarte en el camino. Muchas de ellas te pueden alimentar, muchas de ellas solo te pueden entretener, pero lo más importante es elegir qué es lo que queremos consumir, ¿no? Y qué es lo que va a moldear nuestras carreras y nuestras trayectorias profesionales para llevarnos a algo que creo que todas y todos aspiramos, que es el éxito. Entonces, en ese sentido, pues lo que más nos queda en este contexto, pues es justamente eso, desarrollar un sentido de la curiosidad, bien lo mencionabas, el no mantenerse quieta ni quieto, o sea, el estar constantemente en búsqueda de las cosas novedosas, ¿no? De lo que hay y de lo que va a venir también, no nada más quedarnos con lo que está ahorita, sino echarle vuelo a la imaginación y pensar en términos de lo que nos depara el futuro. Porque el futuro ya no estamos hablando de 100 años en adelante, ¿no? Hoy el futuro puede ser la siguiente semana o dentro de 3 días, cuando a lo mejor un nuevo empresario como Elon Musk o Mark Zuckerberg o Bezos, no sé, pueda anunciar una nueva tecnología o un nuevo servicio, como por ejemplo lo que mencionas, ¿no? Algo bien interesante de Ericsson, por ejemplo, es el Internet de los sentidos, ¿no? En donde ya estamos, a lo mejor ya terminamos de agotar el consumir contenido multimedia desde nuestros sofás y de pronto lo que queremos aspirar es a que nuestro cerebro sea la nueva interfaz, el que podamos consumir y sentir, ¿no? Que es lo más importante ahorita, que ya estamos cansados del encierro, cansados de la monotonía, y entonces en este sentido, pues identificar un área que nos llame la atención, que nos apasione, con la que nos identifiquemos y en todo caso perseguirlo para tomar un lugar importante en esa tendencia o en esa transformación, ¿no? Que es lo más divertido en este camino, porque la realidad es que después de escuchar todo esto, lo más padre del asunto es que la tecnología, y creo como la debemos observar, es diversión. O sea, Sí. es estar entretenido. Y desde la trinchera que podamos estar ocupando en estos momentos, lo padre va a ser cómo abstraemos todos estos elementos que nos rodean para hacer algo valioso, algo que agregue valor, como lo que nos decías hace rato, ¿no? Eso es lo más padre. A lo mejor ya no tanto buscar el replicar, ¿no? El salir el hacer la construcción de ideas o papers o cosas que pues a lo mejor ya no son tan novedosas o que atienden a problemas que ya sucedieron y que ya no están vigentes, y más bien buscar qué es lo de ahorita y qué va a ser lo del futuro. Entonces, en ese aspecto, pues te agradezco mucho, Alan, porque pues nos has estado iluminando un buen rato y compartiendo de todo esto que bueno, que has estado viviendo, y por favor, síguenos contando lo que vas a ver y lo que vas a vivir
porque esta área de especialización que tú elegiste, pues seguramente va a traer un montón de retos que resolver también, pero muchos conocimientos que compartir. Entonces, pues tú sabes que siempre vas a tener un espacio y un lugar en este equipo, en esta comunidad, y que pues sobre todo te mandamos nuestro apoyo, nuestro cariño, y pues te deseamos el mayor de los éxitos y que seas un embajador de la creatividad y del conocimiento en Inglaterra. Así que pues muchas gracias. Muchas gracias, pues les agradezco mucho por la invitación a tener esta plática, esta conversación, esta conversación, y yo las felicito con este proyecto de Binaria. Ustedes son pioneras del análisis de datos en Pachuca, definitivamente en el estado de Hidalgo y en México. Entonces, eligieron un área y ustedes son de claro ejemplo de no importa el background que tengan, sino que sepan hacia dónde va el futuro, y agarrarse de ese futuro y irlo forjando día con día. Todo basado en el conocimiento y en las excelentes prácticas. Pues les agradezco mucho por esta oportunidad de poder compartir un poquito de este conocimiento que tengo, y pues solamente nos queda esperar porque ahorita vamos en la revolución, la 4, pero vienen las 5. Vamos a prepararnos para la que ha de venir. Muchas gracias. Gracias a ti, Alan. Gracias, Lari. No sé si quieras dar algún mensaje de despedida también. Bien lo comentó Alan y también lo comentó Oren, sin duda la educación tiene que ser una constante, algo que nos acompaña el resto de nuestra vida. El aprender debe ser parte de nosotros. Comentarles y agradecerles a los dos por sus opiniones vertidas en este pequeño conversatorio. Tendremos 2 más en esta semana. Los invitamos a continuar sintonizándolos, y si no les es posible quedarse en un horario destinado, no se preocupen, pueden verlo a través de nuestra página de Facebook y las demás redes sociales, pues quedará grabado y concentrado para cuando sea necesario volver a verlo. Muchas gracias, Alan, en verdad que Binaria es tu casa. Espero hayas disfrutado este conversatorio tanto como nosotros lo disfrutamos. Muchas gracias a nuestra directora general, a nuestro líder técnico, a nuestro CTO que nos está observando desde lejos. Muchas gracias por hacerlo esto posible. Con esto damos por clausurado este primer conversatorio sobreviviendo a la 4ª revolución industrial con éxito. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Bye, bye.